¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy que están potentes, así que quédense hasta el final. Vamos a comenzar. Y bueno mi gente, en Turquía la tensión está que corta y la protagonista esta vez es nada más y nada menos que Elçin Sangu, la actriz que todos amamos de de Amor en Renta, pero ahora está en el centro de un verdadero escándalo. Sí, chicas, el drama no se quedó en la pantalla, saltó directo a la alfombra roja. Y bueno, todo comenzó en la gala de la película El Dormilón, donde se encontraron Elçin Sangu, su novio Yunus Özdiken y la famosa periodista Birsen Altuntaş. Y tú sabes que cuando está Birsen cerca, algo va a pasar. Según varios medios, Yunus Özdiken se puso incómodo al ver a Birsen y hasta intentó caminar hacia ella. La situación se puso tan tensa que dicen que la periodista tuvo que pedir protección policial. Días después del incidente, Elçin rompió su silencio en redes sociales y publicó un mensaje digno de telenovela otomana. Dicen que una pluma honesta no escribe en papel torcido. La verdad no puede sostenerse en manos sucias. A veces el ladrón grita más fuerte porque el inocente tiene conciencia. El clamor del oprimido puede tardar, pero siempre encuentra su camino. La justicia camina despacio, pero nunca retrocede. O sea, poesía pura pero con veneno incluido. Y claro, las redes sociales explotaron. Un usuario en X comentó a la actriz: ¿qué discurso tan adornado? Eso suena que hay algo más grande detrás. Y ahí sí, Elçin se hartó, respondió con molestia, dejando claro que no piensa seguir aguantando insinuaciones. Así que sí, el conflicto entre Elçin Sangu y Birsen Altuntaş está más vivo que nunca, señores. Entre denuncias, galas tensas y frases que parecen escritas por un poeta medieval, esto parece más una serie de Netflix que una disputa real. Y yo solo digo, si Kiralit Ash hubiera tenido tanto nivel de drama, todavía estaría en emisión. Ay no mi gente, otra vez internet haciendo de las suyas. Esta semana Rabia Soytürk, sí, la talentosa actriz que todos recordamos de Benim Adinmelek y que ahora se encuentra en Teşkilat, volvió a estar en la boca de todos. Pero no por su trabajo, precisamente. Todo comenzó en la gala del Harper Bazaar Woman of the Year, donde Rabia apareció deslumbrante en la alfombra rosa, pero claro, los reporteros turcos no perdonan, y la pregunta que se repite cada vez que la ven volvió a aparecer: ¿te hiciste algo, Rabia? ¿Estético, sí o no? Y fiel a su estilo, Rabia respondió con la misma serenidad y la misma frase que ya ha dicho 1000 veces. De niña me operaron la nariz, pero fuera de eso no tengo ninguna cirugía, ni labios, ni nada más. Pero claro, bastó con esa respuesta para que internet dijera, sí, pues comparemos fotos y ¡pum! Las redes se llenaron de imágenes del pasado de Rabia, una versión adolescente que muchos no reconocieron al principio. Porque ya tú sabes cómo es la gente en las redes sociales, si ven un cambio de luz, un maquillaje o un ángulo, te acusan de haberte hecho hasta cambio de cara completo. Oh my God. Lo cierto es que esta polémica de su supuesta cirugía no es nueva, pero volvió a encenderse con esta gala. Algunos usuarios aseguran que su rostro cambió demasiado desde sus días de la serie Şemsiye, mientras que otros la defienden diciendo que solo creció, se cuidó y usa mejor maquillaje y honestamente, ¿quién no mejora con los años y un buen iluminador? Por favor. Rabia ya había respondido a estos comentarios en el pasado con un tono entre cansada y sarcástica, diciendo algo así como déjenme en paz la cara, por favor. Y es que según ella, el único procedimiento que reconoce es que se hizo la rinoplastia, que le hicieron cuando era niña, nada más, nada de labios, nada de pómulos, nada de fillers. ¿Ok? Aún así, sus viejas fotos se viralizaron otra vez y su respuesta en la alfombra rosa se volvió tema del momento en X. Parece que la gente simplemente no quiere soltar el tema. Y bueno, ahora vamos con mi teoría personal. No es cirugía, es glow up, buena luz, un buen trato con TRT que la tiene brillando como nunca. Así que una vez más, Rabia Soytürk dice no a las cirugías, sí a seguir triunfando,
porque mientras todos analizan su nariz, ella sigue brillando y firmando proyectos y subiendo al top de las actrices más queridas de Turquía. Drama, cambios y mucho té de hibisco. El universo de Sorbete de Arándanos vuelve a dar de qué hablar y esta vez las noticias vienen calientes, señores, porque sí, mis amores, Sila Turkoglu se despide oficialmente de la serie junto a Ece Ertem, Rab Altintoprak y Batuhan Yusgulech. Así es, 4 despedidas en un solo golpe, pero tranquilos, que los productores no perdieron tiempo y ya prepararon una avalancha de nuevos personajes para mantener la emoción a tope. Entre ellos, la gran sorpresa, Serenay Kaya se une al elenco como Başak, una poderosa mujer de negocios que promete poner de cabeza a más de uno. ¿La recuerdan de Makun o Kadim? Pues prepárate porque su entrada va a ser con estilo de jefa total. Y ella no llega sola, también se suma Hakan Karahan, quien interpretará a Tuncay, otro empresario fuerte que tendrá choques intensos con Ömer, el personaje de Barış Kılıç. Sí, amigos, se viene una guerra de egos de alto nivel. Pero eso no es todo porque esta serie nunca se queda corta de sorpresa. La actriz Özge Borat aparecerá como Salkim, creo, la nueva esposa de Apo, interpretado por Mehmet Mumtaz Taylan. Nuevo matrimonio, nuevo drama garantizado. Y si pensabas que ya era demasiado, falta uno más, el guapísimo Yalınç Hafizoglu, quien entra en el episodio 113 como Emir, un joven atractivo y exitoso que empezará a acercarse a Chitmen, creo, el personaje interpretado por Selin Tukmen. Ya sabemos lo que eso significa, nuevo romance en camino, señores. Además, señores, en el episodio 114 habrá un salto de temporada de 6 meses, así que todo apunta a que el tono y las relaciones de la historia cambiarán por completo. Nuevos rostros, nueva dinámica y por supuesto nuevos conflictos. Así que si pensabas que Sorbete de Arándano estaba perdiendo sabor, prepárate porque lo que se viene promete más drama, más romance y más competencia empresarial que una telenovela de lujo. ¡Ay, mi madre, señores! Kenan nos salió milenial. El guapísimo Kenan Irmisioğlu, uno de los galanes más icónicos de Turquía, vuelve a la televisión con su nueva serie ABI que se emitirá por ATV, pero antes del estreno ya está dando de qué hablar. Y es que resulta que hace unos días las redes explotaron al notar que el actor se veía un poquito más distinto y no era solo la luz ni el filtro. Todos coincidieron en que Kenan se hizo algunos retoquitos. Botox por aquí, un poco de relleno por allá. Y claro, las cámaras no perdonaron. Los fans más observadores empezaron a comentar qué pasó con la cara de Kenan. Intenta parecer más joven, Y resulta que no estaban tan lejos de la verdad, señores. Según el periodista Mehmet Ustandad, quien habló en el programa Hel Konuşalım, Kenan se estaría preparando para interpretar a un personaje 15 años más joven que él. Sí, escuchaste bien, a sus 51 años Kenan dará vida a un doctor de 35 años llamado Doğan. Y para que todo cuadre con el personaje, habría decidido refrescarse un poquito el rostro antes de las grabaciones. Además, en la serie compartirá pantalla con Afra Sarashoglu, que interpretará a una abogada 10 años menor que él, y aunque en su momento se desmintió, ya se rumorea que habrá un romance entre ambos personajes, que sería de una serie turca sin un poquito de amor prohibido, ¿verdad? Así que sí, el secreto de la eterna juventud de Kenan ya no lo es tanto, un poco de botox, mucha disciplina y un guión donde puede revivir sus días de galán treintañeros. Lo cierto es que aunque algunos criticaron el cambio, la mayoría de los fans están felices de volverlo a ver en la televisión. Porque seamos honestos, Kenan Irmisioğlu, rejuvenecido o no, sigue robando suspiros desde Cel hasta ahora. Y ay, mi gente, parece que en el set de Gönül Dagi no solo corre el viento de Anatolia, sino también vuelven las flechas de amor. Según medios turcos, el protagonista Berk Atan, a quien todos conocemos como Taner, estaría viviendo un romance en la vida real con su nueva compañera de reparto, Gökçe Akyıldız, quien se unió esta temporada como la abogada Leyla Kaya. Sí, mis amores, el amor habría nacido directamente en el set. Y aunque ninguno de los dos todavía ha confirmado nada, todavía las redes ya están ardiendo. ¿Por qué? Pues porque los fans notaron interacciones sospechosamente cariñosas entre ellos en redes sociales.
Like por aquí, comentarios por allá, fotos donde parece que la química traspasa la pantalla. Según Gazette Magazine, su relación ya es un hecho y que los dos actores estarían más cercanos fuera del set. Y claro, los rumores no tardaron en volverse tendencia porque ya sabemos, amor de rodaje, amor de rating. Pero ojo, Berk Aktan no es nuevo en esto, los rumores entre cámaras antes ya había sido vinculado con varias compañeras y figuras del mundo del espectáculo. Recordemos su relación con la influencer Celine Yassioglu, que fue bastante mediática, y con Sude Sulal Guler y hasta con Shiddet Bature a principios del 2024. Vamos, que el chico tiene experiencia tanto en el amor como en los titulares. Así que sí, mientras Gonul Dagui sigue siendo un éxito en TRT1, el elenco también se convierte en noticias por razones que nada tiene que ver con el guión, porque ya lo sabemos, en los set turco el amor siempre encuentra un camino, aunque haya cámaras, luces y miles de fans. Yo se lo digo, si esta relación se confirma, los capítulos nuevos van a tener más fuego que un kebab recién hecho. ¡Ay no! Ni Hande Erçel se salva de los files de producción. La serie Aşk ve Gözyaşı, protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç, acaba de volverse viral, pero no precisamente por una historia de amor, sino por un error de grabación que se les escapó en pleno episodio. Así como lo escuchan, un usuario de TikTok descubrió un tremendo fallo de edición en uno de los capítulos y por supuesto no tardó en compartirlo con el mundo. Y ya tú sabes cómo es internet, bastó un video para que el error se hiciera viral en segundos. La serie llega a su final en el episodio 7. Sí, apenas 7 capítulos, empezó con muchísimas expectativas, tenía todo, Hande, Barış juntos por tercera vez, una historia intensa y la bendición de ATV, pero los ratings nunca despegaron, ni siquiera con el cambio de guión. Bueno, no de guión, de guionista. Y ahora, para rematar, el público está más pendiente del blooper que del final. Pero bueno, ¿y cuál fue el error? Resulta que en una de las escenas los fans notaron que se usó una imagen de archivo de stock footage, no sé si se pronuncia así, footage, o sea, un material ajeno al rodaje original, algo que normalmente nadie notaría, pero TikTok no perdona. El usuario lo detectó, lo subió con zoom, música dramática y boom, más de 500,000 de vistas en un día. Lo peor es que esto sucede justo cuando la serie se despide, lo que ha hecho que muchos digan, ni el final se salva del drama. Y aunque Amor y Lágrimas no logró brillar en audiencia, sí se ha convertido en una mina de oro para los fans de los edits y los memes, porque si algo nos ha enseñado el internet turco es que un error puede ser más viral que una historia de amor entera. Así que sí, Amor y Lágrimas cierra con un toque de humor involuntario, pero al menos nos deja claro algo. En el mundo de las series turcas ni los protagonistas perfectos ni los guiones dramáticos pueden escapar del ojo clínico de TikTok. Y bueno, mi gente, parece que el amor platónico también existe en las celebridades turcas y la protagonista de esta confesión inesperada es Bengun. Quizá ustedes no la conozcan, pero quería hacer esta noticia porque me parece un poquito chistosa. La cantante que hace poco sorprendió con su aparición especial en la serie Sorbete de Arándanos, la artista que fue aplaudida por su actuación en la serie fue abordada por los periodistas quienes le preguntaron si pensaba seguir actuando después de esta experiencia. Pero nadie, y repito, nadie esperaba la respuesta que soltó. Me encantaría protagonizar una película romántica junto a Chagatai Ulusoy. ¿Quién no? Hasta yo. Y claro, internet colapsó, señores. Porque si hay alguien que despierta suspiro por toda Turquía y fuera también, es Chagatai Ulusoy, el eterno galán de Mexesir y Cher de Tersit. Y Bengun, sin miedo al éxito, dijo básicamente, sí quiero mi comedia romántica con él. Gracias. Su confesión se volvió viral en cuestión de horas y los fans no tardaron en decir cosas como apoyamos el cheat Bengun Chagatai. Y por supuesto, yo también tengo ese sueño, hermana, pero no todos tenemos tu suerte. Lo curioso es que muchos quedaron encantados con su naturalidad en Sorbete de Arándanos, tanto que algunos productores ya estarían
considerando ofrecerle nuevos papeles a la cantante, así que quién sabe, tal vez su sueño de actuar con Chagatai Ulusoy no esté tan lejos después de todo. Lo cierto es que Bengu logró lo que pocos consiguen, pasar de estrella de la música a tema número 1 en la farándula con una sola frase, y además dejó a medio país suspirando por la posible pareja cinematográfica que nadie vio venir. Y además, señores, ¿ustedes se imaginan a Chagatai en una comedia romántica? Yo creo que él nunca ha actuado en ninguna comedia romántica. Él siempre ha estado en papeles serios de villano, no de villano porque él siempre es el protagonista, pero ustedes saben de acción. Yo me lo imagino, yo lo quisiera ver en una comedia romántica, claro que sí. Él todo serio ahí y a la vez chistoso. Ay, no. Y bueno, señores, suenen los tambores porque ya tenemos los ratings del jueves 16 de noviembre y la televisión turca estuvo que arde. Pero esta vez no fueron ni las series, ni los dramas, ni los besos imposibles lo que dominaron la noche, sino el fútbol, señores. ¿Por qué en Turquía le encanta tanto el fútbol? No entiendo. Así es, mientras medio país se preparaba para ver sus novelas favoritas como Halef o Veliat, los fanáticos del deporte encendieron la TV para ver el partido de Fenerbahce contra Victoria Plens o Plzen, no sé cómo se pronuncia, y fue un golazo de audiencia, señores, en todos los grupos de medición, total, AB y ABC1, el partido se llevó el primer lugar absoluto, nada, ni los triángulos amorosos ni las intrigas familiares pudieron competir con 90 minutos de pura adrenalina. Y claro, las series sufrieron un gran golpe. En segundo lugar quedó Halef, que sigue firme con su toque trivial y sus dramas familiares grande, muy Usaq Shahir vibes, pero ojo, aunque quedó segundo en total, cayó en cuarto lugar en el grupo AB. En el tercer puesto entró otro partido y fue el Samsunspor bis Harum, demostrando que esa noche, si no había pelota, no había audiencia. Y aquí viene la parte triste, señores. Veliat, que venía levantando cabeza con su trama llena de secretos de poder, quedó nada más y nada menos que en séptimo en el ranking total. En AB logró salvarse un poco subiendo al tercero y en ABC1 bajó al cuarto lugar. Así que sí, el veredicto de la semana está clarísimo. Los partidos dominaron la serie, temblaron y los ratings se fueron al estadio, señores. Pero díganme ustedes por qué le encanta tanto el fútbol allá en Turquía. Mis pobres series. Pero bueno, anyways, déjenme sus opiniones de todo lo que le he compartido el día de hoy. Voy a despedir el video, suscríbanse, like, compartan, manita arriba, síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Dios mío, yo me estoy viendo en la cámara, pero yo tengo unos buches. Estoy gordita, estoy comiendo, estoy bien papeada.